Cuando Anita Hill acusó a Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, de hostigador sexual, no solo hizo temblar políticamente los cimientos de la sociedad norteamericana y sus instituciones, sino que fue el eco de miles y miles de mujeres. El acoso sexual en el trabajo es una realidad con la que lamentablemente miles de mujeres y también de hombres, cientos de ellos, tienen que vivir diariamente. De eso vamos a hablar en esta tarde, amigas y amigos, y hemos invitado a una experta en Derecho Laboral, es la doctora Belén Jaramillo. Estará con nosotros en breves momentos. Más allá de lo que uno puede imaginarse, en los sitios de trabajo que tendrían que ser lugares donde hay respeto, donde hay límites, donde se observa ante todo el bienestar de las personas, existen situaciones que nos hablan precisamente de violencia. Y una de las formas de violencia es el acoso sexual en los sitios de trabajo. Se entiende que 7 de cada 10 mujeres que están en un sitio de trabajo han sufrido al menos una vez en la vida una situación de acoso sexual. Les invito ya desde este momento a que ustedes participen en el programa. Pueden escribirnos sus mensajes de texto al 9098. Pueden hacerlo también a través de Facebook, Giselle Echeverría Castro. Y claro, si quieren, con gusto, el 323-9002 está a su disposición. Me voy a la pausa comercial. Regreso enseguida con la doctora Belén Jaramillo, que ya está con nosotros en estudio para desarrollar este tema. Estamos ya junto a la doctora Belén Jaramillo. Belén, muy buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Cómo estás tú? Gracias, Giselle, muy bien, acompañándote. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La doctora Belén Jaramillo es abogada y es experta en Derecho Laboral. Así solamente como para ponernos en el contexto, ¿de qué nomás se ocupa el Derecho Laboral? Bueno, básicamente el Derecho Laboral busca regular las relaciones existentes entre el empleador y el trabajador en sus centros de trabajo. En palabras simples, busca mejorar las relaciones y centrar en derechos y obligaciones que tienen tanto trabajador y empleador. ¿Sí? Ok, proteger también la seguridad de los trabajadores, por lo tanto, está contemplado allí. Evidentemente, uno de los temas principales, de los ejes principales del derecho laboral es la seguridad de los trabajadores. De hecho, la normativa legal vigente determina que él está a cargo del empleador procurar un ámbito de trabajo digno, adecuado, con las seguridades del caso para el trabajador. En virtud de ello, el empleador es quien debe tomar todas las medidas y acciones para que el trabajador pueda desenvolver en su trabajo. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tú dentro de tu ejercicio profesional has visto que atentan precisamente contra esa seguridad de los trabajadores en sus sitios de trabajo? Bueno, más allá de los limitantes legales que tenemos en nuestra legislación, porque sin perjuicio de que es una legislación que tiene una cantidad de normas, resulta que tenemos muchas, diría yo, huecos legales donde los trabajadores se pueden sentir indefensos. Uno de estos es justamente el tema que nos trae el día de hoy, es el acoso en el lugar de trabajo. Podemos diferenciar 2 tipos de acoso en este punto, ¿no? Uno es el acoso sexual y otro es un acoso moral, ¿sí? Lo que se conoce como mobbing, ¿verdad? Como mobbing laboral, que se conoce a nivel mundial, que legislaciones más avanzadas como España la tienen ya perfectamente reglamentada. Lamentablemente nosotros estamos muy atrás en este tema, pero el hecho que estemos atrás no quiere decir que no exista. De hecho, existe. El problema existe. Existe y realmente como abogados nos hemos visto abocados a buscar mecanismos para no afectar de alguna manera al trabajador, pero tratar que éste se pueda desenvolver en su lugar de trabajo sin perderlo. ¿Sí? Fíjate que estuve buscando para preparar el programa precisamente, estuve buscando noticias que tuvieran que ver con algo así y no encontré nada. No existe nada que nos indique cómo proceder, cómo actuar, nada que nos diga que hay denuncias en este sentido, no hay una estadística, no hay unas cifras, Belén. No hay nada. Es una realidad que podemos decirles que está dormida, pero que está causando muchos problemas a nivel de trabajadores. Evidentemente las más vulnerables siempre son los grupos como las mujeres, ¿sí? Que no solo están expuestas al acoso moral, sino al acoso sexual. Exacto.
Una de las razones por las que yo invité hoy a la doctora Belén Jaramillo es porque tengo 2 casos que quiero compartir con ustedes, amigas y amigos, y contigo, Belén, por supuesto. Uno de ellos me llega al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es y me dice lo siguiente: estimada Gisela, es muy enriquecedor escucharla por la radio. Mis consultas tienen un motivo especial. He sido víctima de un acoso laboral sistemático, dice, que me ha causado un enorme estrés, comprometiendo mi salud física y psicológica. Según el programa Psicología Evolutiva, el señor se refiere, porque es un señor, el que me escribe, se llama Sebastián, se refiere a un programa que hicimos hace unas cuantas semanas. Entrevistamos a un experto en psicología evolutiva, ¿no es cierto? Y él ha escuchado ese programa y me dice, según el programa Psicología Evolutiva, entiendo la causa del comportamiento de las personas que me agreden, ya que al igual que los babuinos, buscan atacar al nuevo miembro hasta destruirlo. Esto tiene relación con el programa también Vampiros Emocionales. Recuerdan, hace pocas semanas lo hicimos, ya que la naturaleza de esas personas, dice, es causar daño y atacar. La situación laboral del esposo de una oyente suya es muy similar al mío. El programa suyo fue acoso laboral, ya que se ha atentado contra mi dignidad y ahora también contra mi salud. Aunque mi salida de esa empresa es inminente, quiero dejar un precedente del abuso que sufrimos muchos trabajadores. Que esto sepan todas las personas, el ministro de Relaciones Laborales y todas las autoridades, para que pare de una vez por todas estos abusos y que alguien nos defienda. ¿Será posible, me dice, que usted pueda realizar un nuevo programa de este tema, tratando con un especialista en temas laborales, en el que haga énfasis en la salud psicológica? Espero que con su asesoría yo pueda obtener algo de tranquilidad a mi situación. Saludos cordiales, Sebastián. Fíjate cómo, Sebastián, muchísimas gracias primero por su confianza, Sebastián, y por haber escuchado los programas que tienen relación con este tema. Esto nos da cuenta de justamente lo que viven las personas, ¿verdad, Belén? Así es una realidad. Y justamente si nos vemos a la última parte que Sebastián nos comenta que es inminente su salida. Uh-huh. Realmente al él afirmar que es inminente su salida, estamos atentando contra un derecho que él tiene, que es a trabajar, uh-huh, lo cual es ilegal desde todo punto de vista. Lamentablemente, Sebastián conoce la impotencia que esto genera. ¿Por qué? Por la falta de seguridad jurídica en este tema. Es verdad, el acoso laboral además repercute en la parte de salud. Exacto. Pues genera un estrés emocional, el cual es considerado por los principios de la OIT, por los principios de las enfermedades, que regulan las enfermedades profesionales, como un riesgo psicosocial en el trabajo. Ajá. ¿Sí? Si bien es cierto, en el país no se considera al mobbing laboral, al acoso laboral, como un riesgo psicosocial per se, el mobbing laboral podemos decir que genera estrés. Y el estrés sí es un riesgo psicosocial. En virtud de ello, lo que podemos utilizar como un riesgo psicosocial es un mecanismo de acción frente a las autoridades de riesgos de trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ok. Uh-huh. Quisiera que explicáramos un poco más detalladamente, Belén, en qué consiste el mobbing, ¿no es cierto? Y el acoso, porque Sebastián nos explica cómo esto ha repercutido en su vida y en sí mismo. Pero, ¿cómo se puede identificar? ¿Cómo sabemos que estamos siendo víctimas de esto? Bueno, a ver, un poco así a breves rasgos, ¿qué es el mobbing laboral? El acoso laboral es constantes agresiones, normalmente psicológicas, al trabajador. Estas pueden venir de sus compañeros o pueden venir de su jefe. Uh-huh. ¿Sí? Lo más común que hemos visto es de sus propios compañeros, ¿sí? Porque básicamente los compañeros son los que están día a día en el momento en el trabajo, y ese acoso entre compañeros genera tal vez una forma de despecho a la gente. Ajá. El tema del jefe, la subordinación, es diferente. Es también considerado mobbing laboral, sin embargo, es más difícil poder encasillarle en un mobbing laboral porque ya depende de la subjetividad de las personas, ¿sí? Sin embargo, existe, ¿no? Las dos existen. Los dos existen. Hay jefes que son violentos, agresivos, que humillan públicamente, que degradan a la persona delante de los compañeros. Eso es una realidad, o que están llamándoles permanentemente a decirles cosas, a llamarles la atención, no se conforman con el trabajo que hacen. Por supuesto. Esto es una forma de una acoso. Crítica constante al trabajo, pero de los compañeros es muy común. De los compañeros es lo que más se ve. Sí.
Bueno, finalmente, como te decía y te comentaba, lamentablemente no hay una legislación, no hay un concepto claro que tú puedas poder decir, estas actitudes son las que me están causando un riesgo psicosocial. No tenemos. ¿Qué hemos hecho? Referirnos a la doctrina y a la legislación internacional. Entonces, la conceptualizamos como actitudes que degradan al trabajador en su lugar de trabajo, ¿sí? Y que como consecuencia generan que el trabajador disminuya sus actividades y disminuya su eficacia en el trabajo. Claro, porque si es que la persona está sintiendo todo ese estrés y ya llega a tener algo que es gravísimo, que es miedo de ir a ese lugar de trabajo, ¿no es cierto? Si llega a tener un estado emocional como estos y la afectación es psicológica y por lo tanto no va a tener la tranquilidad, vaya, ¿cómo puede rendir laboralmente? Por supuesto, es claro, evidente. El rendimiento es donde más se afecta, ¿sí? Y hay una serie de patrones que se van analizando, ¿sí? Es por ello que es importante el trabajo de todo el área de talento humano en una empresa, ¿no? Porque cuando tenemos alarmas así de un trabajador, lo primero que se puede visualizar es el ausentismo. Comienzan los ausentismos, las faltas injustificadas. Es ahí cuando la trabajadora social está llamada a hacer un análisis de qué está sucediendo con este trabajador. Un poco entrar inclusive en su ámbito personal. Correcto. ¿Sí? Ahí yo creo que es la primera alarma de ver, aquí puede existir algún tema de acoso por parte de sus compañeros, de su jefe. Todavía no sabemos, ¿no? Pero es el primer paso para poder detectar. Muy bien. ¿Ustedes han pasado por situaciones como estas, amigas y amigos oyentes? ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Cuando hablábamos de vampiros emocionales, hubo varias personas que llamaron a contarnos su historia. Pueden hacerlo también en esta tarde, por supuesto, si ustedes gustan. El 323-9002 está a su disposición. Voy a ir a una pausa comercial. Regreso enseguida. Hoy hablamos de acoso laboral y acoso sexual también en el trabajo. Volvemos enseguida. En nuestro sistema de mensajes 9098 ya tengo mensajes que nos llegan y nos dan a conocer su opinión sobre lo que hoy estamos conversando con la doctora Belén Jaramillo. Hablamos de acoso laboral, mobbing laboral como se conoce también, y más adelante vamos a abordar el tema del acoso sexual en el trabajo. Me dicen acá, fíjate Belén, en una institución financiera obligan a trabajar los sábados sin reconocer horas extras. Las multas es por todo y la persona de recursos humanos es grosera. Saludos, nos dice Sonia desde la ciudad de Loja. Muchas gracias y un saludo también a las personas que nos escuchan allá en 103.7 FM. ¿Esto es una forma de acoso? Bueno, más que acoso y demás, se puede verificar que la trabajadora está sometida a un régimen que le toca asumir por necesidad de lo que veo, y además esta empresa está actuando de manera ilegal, pues el pago de horas suplementarias y extraordinarias, si efectivamente se dan, si son requeridas por el empleador y así asumidas por el trabajador, deben ser pagadas. En este caso, el fin de semana, los días de descanso se pagan con el 100% de recargo, ¿sí? Adicional. Sí. Entonces, más que nada, este exceso de trabajo, porque no deja de ser un exceso de trabajo, estamos trabajando más de las 40 horas que está permitido, puede generar de alguna manera un riesgo psicosocial. Ya. ¿Sí? Porque incluso puede afectar a la salud del trabajador. Miren, la jornada de trabajo está diseñada para que existan 48 horas consecutivas de descanso. Así dice nuestra legislación. Bien es cierto que es complicado por la dinámica de la industria y muchas situaciones, ¿sí? Pero más allá de la dinámica de la industria y las necesidades, es un tema de salud también, sí. Las 48 horas consecutivas. Entonces, en virtud de eso, en caso de que no se cumplan, puede generar riesgos. Y estos riesgos pueden generar, a su vez, enfermedades profesionales. ¿Sí? Ahí es cuando volvemos a lo que yo les había hablado, el riesgo psicosocial por mi lugar de trabajo. ¿Qué es lo que se entiende como riesgo psicosocial, Belén? El riesgo psicosocial es aquel considerado como un factor en el lugar de trabajo que puede generar una afectación psicológica al trabajador. Entonces me van a decir, eso es subjetivo, ¿no? Porque puede ser que un trabajador venga con una carga emocional muy fuerte de casa y se descargue en la oficina. ¿Es verdad? Puede ser. Sin embargo, por esa carga emocional o por, digamos, por el temperamento del trabajador, hay factores que en el lugar de trabajo pueden ir estallando. Ya. Mucho más. Uno de esos es el exceso de trabajo.
el exceso de horas de trabajo y además que se sienta obligado a trabajar, puede ser el estrés, por ejemplo, el acoso laboral. Claro. O sea, son una serie de factores, ¿no? Son factores que se van sumando y pueden activar enfermedades profesionales como es el estrés. Muy bien. Yo les había dicho, vamos a hablar luego de las soluciones y de las orientaciones que das a todos, ¿no es cierto?, en general. Pero les había hablado yo de 2 casos que tenía y uno de ellos es el de Olga, una joven que conocí yo hace poquito tiempo en una empresa precisamente. Ella es una mujer de 22 años con una hija de 5. Es madre soltera y aunque tiene un trabajo estable, no logra tener tranquilidad porque su jefe directo la acosa sexualmente. Lo denunció ante la Oficina de Recursos Humanos de la empresa, pero el director le dijo que debía llevarle pruebas. Si por mí fuera, me iría hoy mismo de aquí, decía ella, pero necesito el trabajo. El papá de mi hija no paga la pensión de alimentos desde hace más de un año y ya no vive aquí. Mi mamá, mi hija y yo vivimos juntas y solo cuento con mi sueldo. Este era el testimonio de Olga. Y claro, yo decía que cuando oigo estas cosas siento tanta indignación, ¿verdad? Porque se nota aquí las condiciones de vulnerabilidad e injusticia en las que tantas mujeres viven en nuestro país. Uh-huh. Esto dijimos hace un ratito, 7 de cada 10 mujeres pueden estar experimentando esta realidad. ¿Qué es lo que a primera vista, a primera escucha, sería, te viene a la mente cuando oyes esto, Belén? Bueno, básicamente esta es una realidad. Sí, ahora, y es un grave problema porque estamos ante el ámbito penal. Estamos hablando de un delito. O sea, el decir acoso sexual es un delito. Uh-huh. ¿Sí? Y claro, más allá de la figura legal, la carga emocional a la cual está sujeta esta persona es muy grande. Y que esta persona esté obligada a generar la prueba, como así lo ha pedido este director de Recursos Humanos, es todavía más grave. Cuando el empleador es el que está obligado a generar un ambiente de trabajo. A este director de Recursos Humanos es el que le correspondería, por supuesto, investigar. Protegerla. Y primero investigar en primer término. O sea, de hecho, no puede desvirtuar lo que le está diciendo un trabajador uh-huh. y pedirle la prueba a la persona afectada. Sí, o sea, creo que es un actuar bastante iluso por parte del director de Recursos Humanos, en este caso. Primero, porque el empleador, al estar llamado a mantener un lugar adecuado de trabajo, debería tomar todas las acciones. ¿Cuáles son las acciones en este caso? Investigar. O sea, evidentemente, es lógico que tampoco yo puedo ir con una denuncia de ese caso y de entrada creerlo. O sea, hay que investigar. Hay que investigar. Hay que hacer algo, pero no podemos cruzarnos los brazos y no podemos dejar que, por ejemplo, existan personas que estén trabajando de esa manera. Claro. Esto estalla. Uh-huh. Porque si no es ahora, va a ser con otra trabajadora. Y así será. Exacto. De eso se trata. Hay que tener claridad en esto, ¿verdad? Uh-huh. Que cuando hay alguien que acosa, lo hace con una persona, seguro que lo va a hacer con muchas más. Y entonces, ¿cuál es la seguridad que la empresa está garantizando para que las personas puedan trabajar en calma, como corresponde? Y este es el derecho, además, porque aquí hay el pan, pues, que está de por medio, ¿no? Fíjate lo que Olga dice, o sea, es gravísimo. Su salario es el que permite mantenerla a ella, a su madre y a su hija. Entonces, si es que esta mujer no resiste en un punto la situación, ¿qué hace? Tiene que irse y, por lo tanto, pierde el derecho a trabajar. Totalmente injusto e ilegal, como te decía, igual en el caso anterior que habíamos analizado. En caso injusto de ella, e ilegal. Sí, injusto e ilegal. Como te había comentado, lamentablemente, el desconocimiento de muchas personas hace que tengan reacciones como la que tuvo este director de Recursos Humanos. Lo que le aconsejaríamos a ella, lo primero es, tiene que hacer una denuncia puntual a las autoridades. Uh-huh. En primer término, el Ministerio de Relaciones Laborales, ¿sí?, que es una entidad administrativa que vela por el cumplimiento de las obligaciones laborales del empleador y de los trabajadores. Si bien es cierto, al ser una entidad administrativa, tiene un tanto de limitación en la parte probatoria. ¿A qué me refiero? No puede entrar a analizar si es que hay ahí o no un acoso sexual, porque primero es otro ámbito, estamos hablando ante un delito y demás. Sin embargo, por su ámbito de accionar del Ministerio de Relaciones Laborales, puede solicitar y requerir al empleador que le dé un espacio digno al trabajador. Y evidentemente lo que estamos precautelando aquí es el trabajo de ella, porque no queremos que ella deje de trabajar. Lo que queremos es que se mejore su ámbito, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ese sería un primer punto ante el Ministerio de Relaciones Laborales. El segundo punto, y que el que considero yo más eficaz,
Sí. en la práctica, es hacer una denuncia ante riesgos del trabajo, como un riesgo psicosocial. Ok, riesgos del trabajo, y esto es en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muy Así bien. es. Tenemos una llamada al aire, te pido que uses los audífonos. Belén, muy buenas tardes. Aló, ¿quién nos habla? Buenas tardes, señorita. Gracias por la oportunidad que nos brinda. Con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Mi nombre es Luis Narváez. Luis, cuéntenos. Sí, quería decirle algo a la doctora, Ujú. en el sentido de que es que yo entiendo que ella tiene conocimiento de lo que somos los servicios complementarios. ¿Qué significa? Como es el caso de las personas que trabajan en limpieza, seguridad. Entonces, prácticamente somos tercerizados. Ajá. O sea, nosotros pertenecemos a una empresa, pero laboramos en lugares A los que son asignados. somos asignados. Correcto. Exacto. Entonces, sinceramente, somos abusados tanto por nuestra empresa a la que pertenecemos, como también a los lugares donde prestamos nuestros servicios, nuestro trabajo. Ujú. Entonces, no sé la doctora cómo nos puede ayudar. O sea, el problema aquí para mí es de control por parte de las autoridades, como es del Ministerio de Relaciones Laborales, los señores inspectores de trabajo. Cuando uno se va a dar una denuncia en el ministerio, lo que hacen es enviar a un inspector, pero parece que los señores inspectores tienen compromisos con las empresas y entonces uno queda totalmente abandonado a la suerte. O sea, no hay quien nos defienda, como es en el caso de horas extras, del trato, del maltrato que sufrimos de parte y parte, ya le digo, porque como somos como tercerizados, la empresa Claro. que a la que pertenecemos nos tratan como que fuéramos esclavos. Es una nueva forma de esclavitud en ese tiempo. Y no se diga a donde estamos asignados a nuestro trabajo. También tenemos jefes que, por ejemplo, no respetan nuestro horario de trabajo. Por ejemplo, y le doy un ejemplo y de paso que me ayude. Tenía derecho a mis vacaciones. Yo entiendo que es así, que después de haber servido 5 años seguidos en la empresa, cada año tengo un día más a partir de los 5 o 6 años. Entonces, por lo general, a mí me tocaba en este año unos 3 días más de los 15 que es normalmente. Y entonces los señores muy abiertamente dicen, no, o sea, ustedes solo se van los 15 días y nada más. El resto les pagamos y pagan lo que ellos tienen a bien y cuando ellos quieren. Entonces, eso es están atentando contra el derecho de un trabajador. Sin lugar a dudas. Y eso por parte de la empresa a la que pertenecemos y también por parte de los jefes a donde nosotros prestamos nuestros servicios. Debe ser muy duro, ¿no? Para usted, Luis, debe ser muy duro, sentirse en esa situación, de lado y lado, tener esta sensación de estar siendo abusado, como él ha dicho. No sé la doctorita si nos pudiera ayudar ante las autoridades, porque para mi punto de vista, es falta de control, inclusive de los propios inspectores. Sé que el señor ministro tiene las leyes, el propio presidente de la República, son unas leyes muy buenas, pero a la hora de aplicarlas los encargados o se hacen a las empresas o no les importa el maltrato, el abuso por parte de los empleadores ante los trabajadores. Muchísimas gracias, Luis, por su llamada y por compartir con nosotros este testimonio. Ahí está. Estas son las voces de las personas que se ven vulneradas permanentemente, Belén. ¿Qué podrías decirle o recomendarle a nuestro amigo oyente? Comentarle. El tema es que en realidad hay empleadores y hay empleadores. O sea, no podríamos generalizar. El tema de los servicios complementarios no es una tercerización, bien como lo dice, la tercerización está prohibida en el país, constitucionalmente está prohibida, pero sin embargo son servicios autorizados para que los ejerza un tercero, como bien dice el señor. Un poco en el ejemplo puntual que nos pone Luis sobre las vacaciones, pena decirlo, Luis, pero el empleador está en su derecho de hacer lo que él ha comentado. ¿Por qué? Es verdad que a partir del 5º año uno tiene un día adicional.
quinto, sexto, se va acumulando un año. Sin embargo, la ley determina que los días adicionales pueden ser pagados por el empleador. Lo que veo aquí es una falta de comunicación y de entendimiento de los derechos y obligaciones que tenemos como trabajadores. Muchas veces los trabajadores nos sentimos vulnerados por desconocimiento, ¿sí? Y claro, entendemos que el empleador está coartando mi derecho de vacaciones al hacer esto, al solo darme los 15 días y pagarme los otros. Sin embargo, de ello, vemos que esto es una disposición que está vigente. Dentro de la ley. Sí, pero ¿cuál es el problema? La falta de sociabilización de las normas, el poco trabajo que hace Recursos Humanos al hacer entender al trabajador cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Si bien es cierto que hay un precepto legal que dice que la ley es conocida por todos, tenemos que entender el ámbito donde estamos trabajando. Si la ley es conocida por todos, pero les apuesto que los que sabemos la ley son los abogados. Absolutamente, sí, es muy escaso, sí. Casi Entonces, nulo realmente el conocimiento que tenemos. Es por eso que se requiere una campaña de concientización de derechos y de obligaciones, porque tiene que ir de doble vía esta historia, ¿sí? Entonces, para Luis lo que le digo es, el tema del maltrato, sí, evidente, es imperdonable el maltrato en el lugar de trabajo, pero por ejemplo, el tema puntual que él me ha puesto vacaciones, eso es un tema que la legislación lo prevé. De acuerdo. ¿Sí? Y en cuanto al maltrato, ¿qué es lo que las personas pueden hacer? O sea, si es que él se siente maltratado así, humillado, abusado. Sí, bueno, él nos ha dicho que ha acudido al ministerio y que no ha encontrado tal vez la respuesta. ¿Sí? Dice que los inspectores parecería que tienen... claro, eso es una claro, esa es una percepción, algo que no se puede decir. Ser que en realidad igual. Pero la cuestión es que no está siendo no atendido el reclamo. El punto es que no encuentra respuesta. Por eso yo les decía, hace un rato conversábamos, una es la instancia del ministerio, que el ministerio lamentablemente es limitado. ¿Por qué? Por su ámbito de acción. Pero la otra es riesgos de trabajo. Yo vuelvo e insisto ahí, porque riesgos de trabajo, cuando ve riesgos psicosociales como el maltrato y demás, entra a investigar. Va un poquito más allá. O sea, les cuento que va, y si ustedes denuncian, por ejemplo, como riesgo psicosocial, va a entrar y va a revisar qué está pasando con usted como trabajador, ¿sí? Entonces, tiene el ámbito de aplicación mucho más amplio. Le permite de alguna manera poder establecer cualquier tipo de responsabilidad en caso que hubiese, ¿no? Muy bien. Acá en Facebook, acerca del caso de Olga, que sufre de acoso sexual, tengo algunos mensajes que dicen lo siguiente. Susi Villavicencio dice, es una realidad que calla por necesidad y me parece tan injusto. Claro, es absolutamente injusto. María Dolores dice, por la necesidad no puede tolerar estos abusos, debe hacer la denuncia en el Ministerio de Relaciones Laborales, pero como ya bien han escuchado ustedes a la doctora Belén Jaramillo, es importante más bien acudir a riesgos del trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí estamos de regreso con la doctora Belén Jaramillo. Hablamos hoy de acoso laboral y acoso sexual laboral. En mi compañía me dicen trabajan 1000 mujeres y la trabajadora social no da trámites de enfermedad si una se cae desmayada. ¿Es justo eso? Bueno, habría que analizar puntualmente el caso, ¿no? Evidentemente la trabajadora social, que su trabajo es analizar las causas del por qué esta persona está sufriendo tal o cual enfermedad. O sea, eso sí es la obligación, ¿no? Pero hay que identificar si es enfermedad profesional o enfermedad de trabajo. Cuando se trata de enfermedad profesional, sí corresponde. Sí corresponde, por supuesto. Solamente en ese caso. Tengo más mensajes sobre el caso de Olga. Fanny me dice, viví exactamente lo mismo a esa misma edad y la verdad preferí salirme de esos trabajos y gracias a Dios y mi gran capacidad de salir adelante lograba colocarme a más tardar en menos de un mes en otros trabajos. A esa edad tienes más oportunidades de colocarte. Así que yo recomiendo siempre, siempre ante todo la dignidad y creerte que todo lo puedes y todo lo sabes. Las leyes, a mí no me sirvieron de nada, dice. Y le da ánimos a Olga. ¿Qué piensas de esto? ¿Hay que irse de los trabajos de este tipo de sitios? Como te decía, no es justo ni es legal. Ajá. Sin embargo, podría generar una tranquilidad mental a esta persona el irse. O sea, sinceramente y en la práctica, muchas personas van a optar por ese punto. Pero no puede ser justo ni legal. O sea, el Estado, los empleadores están llamados a cuidar eso. Roger Arando dice, existen microcámaras que se pueden usar sin que se dé cuenta el agresor. Podría ser una alternativa usar un lapicero cámara, como para darle la prueba, está diciendo al director de Recursos Humanos. ¿Esto se puede hacer? A ver, primero, las filmaciones que no están autorizadas no son prueba en un juicio, a comenzar. Pero más allá de eso, no creo que sea justo que en nuestro lugar de trabajo tengamos que andar con mecanismos así para poder probar. O sea, tú no puedes vivir así de esa manera. ¿Sí? Entonces,
para mí no es ninguna respuesta yo darle las pruebas a quien está obligado a buscar pruebas. Ah, ok. ¿Sí? Okay. No Entonces, soy yo la por responsable supuesto, de dar yo las no pruebas. soy la responsable y eso sí tiene que quedar claro. Jenny Cedeño dice, no entiendo cómo hay personas que pueden tener la conciencia tranquila al hacer daño a otras. Esto yo creo que tiene mucho que ver con nuestra cultura de violencia en el país, ¿no es cierto? Y también de una cultura machista, Belén, en donde el hombre se siente en el derecho de aproximarse a la mujer sin respetar ni considerar que existen unos límites que no se pueden rebasar. Y uno tendría que tener esa conciencia como hombre, como mujer, como compañero, como jefe. ¿Es así o no? Por supuesto, sí, es verdad. Es un tema ideológico, es un tema cultural, de educación. Creo que ahí está la respuesta a evitar todos estos puntos, ¿no? Uh-huh. Manjari Jimena me dice, si le piden pruebas, tratar de conseguirlas y a la par buscar otras alternativas de trabajo, pero siempre dejar por sentado la denuncia porque ahora es de ella, mañana será otra y al menos así ya habrá antecedentes. Las pruebas dijiste no, pero ella dice hay que denunciarlo. Por supuesto, a ver, hay un tema, hay que denunciarlo en dónde. Si nosotros denunciamos como un delito, o sea, ante la fiscalía, tenemos que tener mucho cuidado con lo que denunciamos, porque si denunciamos temas que no podemos probar luego ya ante la fiscalía, o sea, ante la fiscalía y es otra instancia, ahí sí hablamos de pruebas, ¿sí? Ahí puede revertirse contra la persona. Y resulta que si yo denuncio hechos que no son ciertos, puede recaer en una denuncia temeraria y maliciosa, ¿sí? O sea, que se me va a venir en contra a mí misma. En vía penal. Por eso no les he recomendado esto, porque aquí que estamos tratando de que prevalezca el trabajo, la tranquilidad, entonces vamos a riesgos de trabajo. Dejémosles que ellos investiguen lo que me está pasando a mí como trabajador. Okay. Lili dice, yo pasé por una situación así, mi ex jefe me hacía quedarme para luego tratar de besarme. Al principio pensé que yo tenía la culpa, tal vez por mi forma de peinarme y vestirme, y que no era sensual o sexy, pero luego supe que el problema era él y su inseguridad masculina o los problemas que tenía en su matrimonio. Malditos machistas, dice, que piensan que porque una no muestra una relación, piensa que uno es fácil y que al final ya no pude más y por un problema con un cliente pude renunciar. Preferí morirme de hambre que soportar los acosos de este hombre sin escrúpulos, que lo único que quieren al fin y al cabo es usarnos. Wow, esto es grave, complicado, ¿no es muy cierto? Grave, qué sí. grave y qué rabia, sí es indignante, porque como bien decías tú, Belén, se trata del derecho al trabajo de estas personas, de todas las personas, que se ve, ¿cómo se diría ahí? Que se ve afectado, se ve vulnerado, realmente es un derecho, ¿no? Y una obligación, además, mantener el trabajo. Me dicen también, ¿qué hago si yo percibo un sueldo de servicios prestados? ¿Tengo derecho a denunciar el acoso en el Ministerio de Relaciones Laborales? Bueno, este es un caso puntual. Tendremos que analizar cuáles son sus condiciones para analizar, pero por principio el Ministerio de Relaciones Laborales conoce temas de trabajadores. Ok, entonces no de relaciones que no son laborales, pero puede ser que esta sea una simulación laboral, pero no me atrevo a darle una respuesta clara porque hay que conocer todos los elementos y sería irresponsable. Hay una complejidad sin lugar a dudas dentro de toda esta temática y, por supuesto, el tiempo ya nos vino en contra, se nos acabó. En todo caso, lo que ha dicho la doctora Belén Jaramillo con mucha claridad, defender el derecho al trabajo sí se puede, poniendo en conocimiento de las autoridades del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde hay una instancia llamada riesgos del trabajo. Riesgos, esto es correcto, riesgos de trabajo. Muchísimas gracias, Belén, por acompañarnos y por tu aporte valioso al programa. Gracias, Giselle. Muy amable. Y a ustedes, gracias, amigas y amigos. Mañana, 15:05, los espero nuevamente aquí en Adancineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.